Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo hoy. Qué felicidad poder estar nuevamente en Conexión Vital con todos ustedes para aprender un poco más acerca de la salud. Todos los días tenemos cosas nuevas por aprender y sobre todo generar conciencia en la prevención de la salud, que es lo más importante y es a donde todos debemos llegar a través del conocimiento, y más hoy que nos acompañan unos invitados muy especiales. Yo trato de iniciar el programa aquí con nuestro modelo anatómico para mostrarles un poquito a ustedes cómo es ese cuerpo humano por dentro tan impresionante. Y hoy les quería mostrar este órgano en especial, que ustedes ya deben saber, el corazón, porque hoy nos acompaña una persona muy especial, a la cual quiero y admiro mucho, y me da mucha felicidad que esté con nosotros hoy. Antes de eso quiero presentarles a otro invitado muy especial, que es mi padre, y bueno, que él nos cuente quién va a estar con nosotros hoy, padre. Hijo mío, te amo. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros este espacio, y me encanta, como decía mi hijo, hacer este programa en familia, porque así como he hecho varios programas con mis sobrinos, mañana tendremos otro programa con mi sobrina Jessica hablando de fitoterapia. Hoy tengo a otro de mis sobrinos, José Fernando Zuluaga Rojas. Él es médico y cirujano, especialista en medicina interna, especialista en cardiología, especialista en ecocardiografía y especialista en métodos diagnósticos para diagnóstico y equipos de trasplante de corazón. Y estamos en un tema muy enredado que es la cardiología, y ahora que venía en el carro con él, yo le decía, qué bueno que la gente conociera la realidad de por qué cuando la medicina era médicos de familia y médicos generales, tuvo que empezar a especializar a estos médicos en cardiólogos. Mi hijo mostraba ahora el corazón, y sí, no hay el corazón, pero ¿qué hay allá? ¿Por qué nos dicen que esa relación de muertes, como la gente dice, de repente son tan frecuentes, y qué es lo que está pasando? José Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, y qué alegría, como dice mi hijo, hacer este programa en familia, y que tú nos puedas aportar grandes conocimientos acerca de la especialidad tuya, que es la cardiología. Bienvenido. Muchas gracias, primero a toda la teleaudiencia, a todo el público que día a día sigue este programa, y especialmente muchas gracias a mi primo y a mi tío, a quienes admiro y a quienes en el resto del programa me referiré como doctor. Muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa con eso de la cardiología? ¿Por qué usted terminó yéndose hacia cardiología y usted acaba de llegar de Europa de hacer otra especialidad y no para de estudiar, porque llevas estudiando 20 años? Y así es de grave el tema de la cardiología, que hay que estudiar tanto y investigar tanto. Estamos ante una pandemia. La enfermedad cardiovascular no solo es la hipertensión arterial o el riesgo cardiovascular, realmente la enfermedad cardiovascular cubre un gran espectro de enfermedades que finalmente terminan en la muerte de las personas. La enfermedad cardiovascular es hoy en día la entidad que más muertes causa en el mundo, inclusive en algunos datos referentes por encima de las muertes causadas por la violencia. Entonces, la invitación en este programa realmente es para hacer caer en la cuenta a las personas que nos ven, y sobre todo para que tomen conciencia de que la prevención de la enfermedad cardiovascular es quizás lo más importante para que a posteriori el tratamiento, si es que se presentara alguna enfermedad, sea una condición más fácil de tratar y una forma más adecuada de prevenir las muertes asociadas a la enfermedad cardiovascular. Doctor José Fernando,
¿por qué el corazón es tan importante? Digamos que para que las personas puedan entender según esa importancia, es tan importante que nos cuidemos en esa prevención. Es decir, en cuanto a funciones del corazón y su importancia en nuestro cuerpo. Bueno, doctor Santiago, el corazón... Estos primos, hombre. El corazón realmente, la función del corazón no es la función única de bomba como en principio se le enseña a las personas. El corazón tiene funciones endocrinas, tiene funciones musculares, tiene funciones circulatorias, sin lugar a dudas, y en este modelo anatómico que estamos viendo acá en pantalla, pues entonces vemos la cantidad de irrigación que tiene el corazón, pero sobre todo la relación que tiene el músculo cardíaco con las arterias y con con la circulación mayor, que sería la circulación que sale hacia la aorta, y con la circulación mal llamada circulación menor, que es la circulación que sale hacia la arteria pulmonar. Pero es tan importante el impacto que tiene el prevenir la enfermedad cardiovascular que, dado que esto es un circuito cerrado, cualquier condición que afecte un lado del corazón termina finalmente afectando el otro lado del corazón. Y más aún, esta condición que puede afectar uno u otro lado del corazón termina igualmente afectando la circulación sistémica o la circulación pulmonar, produciendo entidades como hipertensión pulmonar, que es una condición que también produce mucha morbilidad en las personas que la padecen. Ustedes están viendo ahí la parte del corazón, pero como dice él, es una unidad sellada. Adentro él tiene unas funciones muy importantes, porque si lo abrimos, aquí a presiones, apoyémoslo acá, si nosotros abrimos este corazón, uno dice, pero si esto está lleno de sangre, ¿cómo es eso que uno le da un infarto? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que se infarta? Porque es que le faltó sangre al músculo, pero eso no está pues siempre lleno de sangre. ¿Cómo es ese proceso del infarto? Bueno, lo importante para entender el infarto es entendiendo en principio esta primera parte, antes de abrirlo. Vamos primero por fuera. Sí, las arterias coronarias, que son estas líneas rojas que se ven en todo el perímetro del corazón, son las arterias que nutren el músculo cardíaco. Así como el músculo cardíaco puede bombear sangre por la aorta a todos los órganos, que es este vaso rojo, o por la arteria pulmonar, que es este vaso azul hacia los pulmones para que se oxigene, pues también necesita sangre para nutrirse. Cuando una de estas arterias coronarias, o sea, estos vasos rojos que se ven en la periferia de este modelo anatómico, se ocluye por un trombo o se ocluye por grasa, que es la placa aterosclerótica, pues finalmente lo que termina pasando es que el músculo cardíaco, que es lo que estamos viendo acá, el músculo cardíaco deja de recibir sangre, y esta zona que deja de recibir sangre, pues es la que se muere y hace que la contractilidad de ese segmento muerto disminuya o incluso desaparezca, generando entonces disminución en la función cardíaca. Perfecto, tenemos varias preguntas a través de nuestro Facebook Live. Aprovechamos para saludar a todas estas personas que nos están viendo a través de este medio. Recuerden que, aprovechando que aquí está José Fernando, que es especialista en cardiología, pueden hacer sus llamadas gratuitas a través de la línea gratuita de nuestro programa que va a aparecer en pantalla, 018.000 1272 22. Perfecto. Vamos a ir a este pequeño corte de comerciales para seguir explicando acerca de la cardiología y empezar a responder nuestras preguntas. Ya volvemos. Bueno, vamos a continuar con este modelo porque es
importante que ustedes se familiaricen con la anatomía, con nuestros órganos. ¿Por qué tenemos preguntas acá? Que me duele el pecho, que tengo diferentes síntomas. ¿Qué es lo que pasa con esa unidad tan importante que es el corazón y qué es lo que está por dentro? Porque él sí nos mostró ahí, que eso tiene muchos vasitos. Y esos vasitos le dan comida a ese músculo. Pero adentro, ¿qué es? ¿Cómo es eso que la gente sufre de una válvula, que le dio una amigdalitis y se le dañó una válvula y que tiene un soplo y demás cosas? José Fernando. Muy bien. Continuando entonces con la descripción anatómica de este modelo, pues vemos que la estructura cardíaca no solo es el músculo que funciona como bomba, sino también pues es una estructura que tiene válvulas que impiden que la sangre que ha llegado al músculo cardíaco se devuelva, o más bien al ventrículo, se devuelva a las aurículas y que aquella sangre que sale desde el corazón hacia los grandes vasos, como acá vemos en la válvula aórtica, escúchenme un segundo, aquí la estamos viendo, esa que se ve como un símbolo de Mercedes-Benz invertido, esta, que 47. que sería esa estructura blanca que estoy señalando. La válvula aórtica, pues entonces permite que salga la sangre desde el ventrículo hacia la circulación sistémica e igualmente esta válvula, que es la válvula pulmonar, que permite que salga la sangre desde el ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares. Igualmente, pues hay otras válvulas, la válvula tricúspide impide que la sangre se devuelva desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Realmente es una estructura hidrodinámica compleja que tiene, si bien es cierto, una función mecánica importante, pero que igualmente cumple con funciones neuroendocrinas muy importantes. Cuando estas cavidades se dilatan y cuando estas cavidades sufren de algún estrés, como lo es un infarto, se liberan sustancias que funcionan como péptidos y que intentan regular por medio de la circulación sistémica y favoreciendo incluso en ocasiones la diuresis, intentan regular ese incremento en las presiones de las cavidades cardíacas. ¿Hay alguna parte en ese corazón de donde sale ese impulso para que el corazón lata hasta 120.000 veces al día? ¿Cómo es? ¿De dónde sale esa frecuencia cardíaca? Muy bien. El sistema de conducción cardíaca, aquí no es muy fácil explicarlo, pero si ustedes ven, aquí hay un surco por donde pasan las arterias, pero si hiciéramos una disección de este músculo cardíaco, entonces veríamos que este músculo está dividido por un septo que divide el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, e igualmente si pudiéramos ver las aurículas, que son estas cavidades que están acá, por estas estructuras musculares, pues también pasan nervios, que es como cables que ayudan o llevan electricidad al corazón y están asociados pues con la respuesta ventricular y con la frecuencia cardíaca de la que hablaba ahora el doctor Rojas. Padre, sí. Aprovechando que el doctor está explicando acerca de esas válvulas en especial, yo quiero, digamos que atar eso a una pregunta que tenemos y es, por ejemplo, una paciente nos escribe con 39 años que tiene un problema en una de esas válvulas. ¿Qué puede hacer ella? Dice, ha tenido taquicardia en estos últimos días y pregunta si es peligroso. Muchas valvulopatías, especialmente las valvulopatías auriculoventriculares, tanto la válvula mitral como la válvula tricúspide pueden tener defectos en el cierre. Nosotros como médicos lo llamamos defectos en la coaptación, y es cuando la sangre que se encuentra en el ventrículo izquierdo o en el ventrículo derecho se devuelve hacia las aurículas, ya sea derecha o izquierda, dependiendo de dónde está el daño. Lo cierto es que el incremento de la presión que sufre la aurícula cuando la válvula está incompetente puede asociarse con la presencia de algunas arritmias, especialmente fibrilación auricular. No obstante, pueden haber otras arritmias que pueden estar asociadas con este tipo de alteraciones morfológicas en la válvula, en este tipo de válvulas. Cuando usted habla de que arritmias, es que no está rítmico,
sino que empieza el corazón como a perder ese control. Y usted nos hablaba ahora de esa conducción eléctrica, es ahí donde ustedes tienen que poner un marcapasos. ¿Cómo es el tema del marcapasos? Uno puede dividir las arritmias cardíacas en arritmias que van muy rápido, esas se llaman taquiarritmias, o arritmias que van muy lento, esas se llaman bradiarritmias, o arritmias que van con una frecuencia dentro de lo normal que está entre 60 y 90 latidos por minuto. Los marcapasos se utilizan sobre todo cuando hay una alteración en la conducción eléctrica desde las aurículas, me pueden enfocar acá el corazón, gracias, desde las aurículas hasta los ventrículos. Cuando hay una disociación eléctrica entre la conducción muscular, entre la aurícula y los ventrículos, entre las aurículas y los ventrículos, es cuando decidimos entonces hacer un implante de un dispositivo como un marcapasos. Para reemplazar esa frecuencia, para dar ritmo al corazón. Para tratar de sustituir el efecto deletéreo que tiene este tipo de arritmia, que sería indudablemente una bradiarritmia, o sea, las del corazón lento, para poder dar una frecuencia óptima y de esta manera mantener un buen gasto cardíaco o una buena función del corazón. Doctor, en este caso en especial, la paciente nos preguntaba por una insuficiencia tricuspidea y digamos que en este caso puede la válvula estar insuficiente o puede estar en el otro, digamos, en el otro caso. ¿Cuáles son esos dos casos que pueden presentar esas válvulas? Bien, la válvula tricúspide, digamos, la principal patología de la válvula tricúspide, sin lugar a dudas, es la insuficiencia tricuspidea. Y está más o menos en una relación 90% insuficiencia y la otra probabilidad es que sea estenosis, pero la estenosis en la válvula tricúspide, salvo algunas condiciones muy puntuales, como lo es la enfermedad reumática en la válvula tricúspide, que es absolutamente rara, o malformaciones congénitas en la válvula tricúspide, pueden producir estenosis, pero como les decía anteriormente, lo más frecuente es que sea la insuficiencia tricuspidea la patología de la válvula tricúspide la más frecuente. Y cuando esta se presenta, el hecho de que esta aurícula esté recibiendo sangre tanto de las venas sistémicas, como son esta y esta de acá, que se llaman las venas cavas, esta vena, ¿me pueden enfocar por favor el corazón? Gracias. Esta vena y esta vena de acá, además de recibir esta sangre venosa sistémica, pues también está recibiendo sangre que se devuelve desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Luego, el incremento del volumen de sangre que recibe esta aurícula derecha pues es muy grande y eso hace que la presión dentro de la aurícula derecha igualmente se incremente y es lo que incrementa la susceptibilidad de tener arritmias cardíacas. ¿Cuál tipo de arritmias cardíacas? Principalmente la fibrilación auricular, como les decía anteriormente, o cualquier arritmia, taquiarritmia, o sea, las que van muy rápido, que se denominan taquiarritmias supraventriculares. Estamos metidos en un tema que es bien difícil y es difícil para un cardiólogo poder tratar de explicarlo así con cartulina y plastilina para que ustedes lo entiendan, pero es importante que se concentren muy bien y vayan siguiendo cómo es que funciona ese corazón. Finalmente, antes del corte de comerciales, ¿es cierto que una amigdalitis puede destrozar esas válvulas? Es muy importante esta pregunta. Miren, no solo la amigdalitis es un factor de riesgo. Una amigdalitis aislada probablemente no, pero cuando la amigdalitis se hace recurrente, es decir, cuando hay muchos episodios de infecciones amigdalinas durante un año, se pueden generar las mismas defensas del cuerpo, empiezan a reconocer unas sustancias que produce un microorganismo especial que se llama Streptococo beta hemolítico, pero es un nombre muy raro que realmente no vale la pena mencionarlo en este programa. Pero lo cierto es que esas sustancias que empiezan a reconocer nuestras propias defensas empiezan a atacar estas válvulas que les acabo de mostrar y es lo que causa una entidad que se llama valvulitis reumática. Pero realmente es mucho más frecuente hoy en día encontrar otro tipo de infecciones sistémicas en las válvulas cardíacas diferentes a la valvulitis reumática. Realmente la valvulitis reumática, aunque es una enfermedad que es mucho más frecuente en los países de renta baja como el nuestro,
o mal llamados países en vía de desarrollo, también es cierto que este tipo de enfermedad, la valvulitis reumática, ha venido significativamente en descenso comparativamente con otros años. Pero así como este tipo de infecciones causa una reacción de defensas contra estas válvulas, pues hay infecciones directas que pueden afectar las válvulas. Eso se llama endocarditis. Y es muy importante esta pregunta porque esta endocarditis puede ser por mal aseo en la cavidad oral. En la dentadura. Exactamente, en la dentadura, por infecciones sistémicas, celulitis en una pierna, una erisipela, o por el uso de drogas intravenosas, de drogas recreativas me refiero, porque las personas que utilizan este tipo de sustancias, pues normalmente no tienen la precaución de desinfectar la sustancia que están utilizando, no es una sustancia estéril, luego puede estar contaminada con gérmenes muy agresivos que pueden dañar el corazón. Muy bien, vamos a ir a este corte de comerciales para seguir hablando del corazón, respondiendo preguntas a través de Facebook y también de nuestra línea gratuita. Ya volvemos. Muy bien, tenemos muchas preguntas a través de nuestro Facebook Live y también a través de nuestra línea gratuita. En este momento tenemos a José desde Ibagué por nuestra línea telefónica. Adelante, José. Muy buenas noches, doctor. Una pregunta para el doctor, el cardiólogo, pero ya los familiares de usted. Es que tengo un problema aquí. José. Una preguntita, fibrilación auricular. Fibrilación auricular, sí. A la persona le están formulando media pasta de metoprolol en hora de la mañana y media pasta de metoprolol en hora de la tarde. Y el doctor, el cardiólogo, dice pues que esto ya no tiene remedio, que únicamente cuidarse, que se siga consumiendo la pastilla, que eso es lo único que le han formulado. Entonces yo estoy escuchando su programa y le agradezco al doctor que nos oriente, muy amable. A usted gracias, José. Bueno, la fibrilación auricular es una arritmia cardíaca muy frecuente digamos que hoy en día la tendencia es a controlar la velocidad con la cual se contrae el corazón más que volverla a llevar a un ritmo normal cuando el paciente tiene fibrilación auricular. No es digamos, estrictamente cierto que no haya nada que hacer. Realmente hoy en día hay muchas alternativas de tratamiento para la fibrilación auricular, entendiendo que la idea, en principio, si es una fibrilación auricular de muchos años, en principio no es la recomendación mandatoria llevarlo otra vez a ritmo normal, sino tenerlo con una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Pero más importante que esto es que si una persona tiene fibrilación auricular, el riesgo es de hacer infartos cerebrales porque se forman trombos dentro de las aurículas. Por lo tanto, esta persona que tiene una fibrilación auricular, necesariamente si tiene, y eso es muy importante, si tiene factores de riesgo como falla cardíaca, hipertensión, si es mayor de 65 años, si ya tuvo un infarto cerebral, si cumple con una serie de indicaciones en los factores de riesgo, tiene necesariamente que estar anticoagulado, y esto se hace con unas sustancias, con unos medicamentos que son absolutamente diferentes a la aspirina. La aspirina, aunque si bien es cierto, adelgaza un poco la sangre en términos coloquiales, no es un medicamento anticoagulante propiamente dicho. Por lo tanto, estas personas que tienen fibrilación auricular no solo deben controlar la respuesta, la frecuencia cardíaca, sino también tener una sustancia o ingerir una sustancia que produzca anticoagulación. Perfecto. A través de Facebook Live, doctor, nos pregunta una paciente, ¿qué es un soplo y si es grave? Bueno, el soplo cardíaco, primero vamos a definir qué es la entidad. El soplo cardíaco es simplemente el paso turbulento de la sangre desde una cavidad hasta otra cavidad a través de las válvulas que ya les mostramos en los segmentos anteriores. Cuando se produce esa turbulencia, nosotros la escuchamos como soplo.
Dependiendo de la severidad del soplo y de la localización del soplo, podríamos decir es un soplo grave o no es un soplo grave. Luego, es muy difícil responder a una pregunta tan genérica como decir un soplo es grave o no es grave. La respuesta es no sé, porque dependiendo del soplo, el soplo es grave o no es grave. Es decir, es diferente un soplo asociado a una comunicación interventricular o a una estenosis aórtica que un soplo inocente. Claramente el soplo inocente es un soplo que no es grave, pero el soplo de una estenosis aórtica es un soplo que puede comprometer la vida de la persona. Y Magdalena Jiménez pregunta que le hicieron un eco y una de sus especialidades en la medicina interna, en la cardiología, es la ecocardiografía, para que le expliquemos en qué consiste un ecocardiograma, pero ella dice que continúa con opresión en el pecho. ¿Qué puede hacer? El ecocardiograma es una prueba que muestra la función, la fuerza con la que se contrae el corazón. En este momento, en pantalla, estamos viendo una foto donde en la parte de abajo de sus pantallas se ven las aurículas y en la parte de arriba se ven los ventrículos, y esos colores es la sangre pasando a través de las diferentes válvulas. Con el ecocardiograma nosotros podemos diagnosticar alteraciones estructurales y funcionales del corazón, e indirectamente podemos decir si un dolor en el pecho puede ser ocasionado o no por una patología cardíaca. Pero lo más importante cuando una persona tiene dolor en el pecho es la forma como el médico interprete y haga el interrogatorio a ese dolor en el pecho. Es decir, el ecocardiograma es una ayuda diagnóstica para llegar a establecer la causa del dolor en el pecho, pero no es la prueba fundamental para establecer cuál es la causa. Entonces, ¿qué otros más exámenes? Porque tú haces ecocardiografía y vienes ahora de Europa y vienes de hacer otros estudios diagnósticos. Y entonces tú le decías ahora a Lina, la productora, bueno, listemos unas imágenes de una resonancia de corazón. Y después listemos unas imágenes de una tomografía del corazón. A ver, nosotros estamos en un país de renta baja, pero así no lo estuviéramos, siempre en todos los países se intenta optimizar el recurso médico. Entonces, cuando un dolor del pecho es de riesgo intermedio, o sea, por las características que nos cuenta el paciente, y debo hacer hincapié en que lo más importante para pedir un examen diagnóstico es el interrogatorio que se le haga al paciente. Entonces, si para mí como cardiólogo el dolor que esta persona tiene en el pecho es un dolor de riesgo intermedio o alto, entonces yo defino hacerle otro tipo de prueba. Entonces, las pruebas son o un ecocardiograma de estrés, es decir, un ecocardiograma en el que se incrementa la frecuencia cardíaca, ya sea con medicamento o por medio de actividad física, para tratar de llevarlo al estrés máximo y tratar de establecer si la causa del dolor es ocasionada por un problema cardíaco. O una resonancia cardíaca de estrés. La resonancia cardíaca de estrés se hace con dos tipos de sustancias en el mundo permitidas, que son la adenosina y el regadenoson. Realmente esto no es importante, lo importante es que estas sustancias producen vasodilatación, o sea, vuelven más grandes las arterias coronarias que están sanas, pero las arterias coronarias que están enfermas no se ven alteradas por el diámetro, en su diámetro por estos medicamentos. Entonces esto produce un fenómeno que se llama robo coronario, y esto produce alteraciones en la contractilidad que finalmente van a terminar produciendo o ayudándonos al diagnóstico.
Pero si queremos algo más específico de las arterias coronarias, entonces está la tomografía cardíaca. La tomografía cardíaca puede ser una prueba funcional, como lo hemos mencionado anteriormente, pero hoy en día el papel más importante de la tomografía cardíaca es, deja esta imagen por favor, el estudio de las arterias coronarias. Yo no sé si pueda pararme enfrente de la pantalla y mostrarles. No se puede, perfecto. Entonces, lo que estamos viendo con las flechas son arterias coronarias. En el panel superior izquierdo, arterias coronarias que grosso modo pues no se ven enfermas, pero en el panel inferior derecho vemos arterias coronarias que se ven con muchísimo calcio. Entonces, este estudio nos ayuda a establecer el grado de obstrucción que tienen las arterias coronarias y que pueden estar produciendo o no síntomas de dolor como el que nos está contando la paciente. Por lo tanto, para redondear esta respuesta, lo más importante es la interpretación que al dolor torácico de esta persona haya hecho el médico que la atendió. Muy bien, vamos a ir a este corte de comerciales para seguir respondiendo después de esto más preguntas a través de nuestro Facebook Live y también hablar un poco acerca de estos factores de riesgo que nos hablaba ahora el doctor, que yo sé que muchas de las personas que nos están viendo en este momento puede que tengan alguno de estos factores de riesgo. Ya volvemos. Muy bien, tenemos una pregunta en nuestro Facebook Live que viene desde Londres. Un saludo muy especial a esta persona. Y la pregunta es la siguiente. Doctor, tengo una pregunta. Resulta que hace 3 años tuve un embarazo, pero desafortunadamente detectaron un problema de corazón en mi bebé. Bastante considerable. Era como un orificio en el medio de él, más un síndrome de DiGeorge. Desafortunadamente tuvimos que suspender el embarazo. Ahora, nosotros no tenemos problemas cardíacos y en las pruebas de ADN y síndromes estamos muy bien. Mi pregunta es, nuevamente estoy embarazada, ¿qué posibilidades hay de que pueda volver a tener algún problema de estos con mi bebé? Muchas gracias. Muy bien, el síndrome de DiGeorge es un grupo de signos y síntomas craneofaciales, pero que también pueden comprometer el corazón. Es decir, hay una lesión de un cromosoma en uno de sus brazos, que es el cromosoma número 22, y produce alteraciones en la morfología craneofacial, pero igualmente puede producir alteraciones cardiovasculares, como lo son defectos del septum interventricular y del septum interauricular o defectos valvulares, y estos pueden llevar pues a condiciones graves para los recién nacidos. Con respecto a la pregunta, pues todo depende del estudio de tamizaje genético que se le haga pues al bebé o al feto que está en este momento en gestación y del seguimiento que se le haga a este embarazo, toda vez que como ya hubo una malformación, que es este síndrome de DiGeorge, puede presentarse posteriormente. No obstante, la probabilidad que se presente, pues es una probabilidad realmente muy baja y la posibilidad de que ustedes como familia tengan un bebé o un recién nacido completamente normal, pues también existe. Aníbal Delgado Soto nos preguntaba desde Ecuador sobre el Día para tu Salud. Ahí le respondimos los teléfonos para que los pueda contactar en Manizales. También es el 310-500-1254. Nelly Tuirán Tapia pregunta, doctor, un paciente con cirugía de corazón abierto después de varios años le da mucha taquicardia y ahora le van a colocar un marcapaso. ¿Qué tan riesgoso es? Todos los procedimientos en medicina, no solo en cardiología, están necesariamente asociados a un riesgo. Es decir, desde una inyección hasta un procedimiento tan complejo como una cirugía de corazón abierto, pues tienen un riesgo propio del mismo procedimiento. Por supuesto, el riesgo de que se complique una inyección intramuscular pues es mucho menor al riesgo que tiene por sí mismo una cirugía cardíaca.
El implante de un marcapasos no deja de tener riesgo, pero en manos expertas el riesgo es casi cercano al 0%. Luego, lo importante es que sea una persona entrenada en el implante del dispositivo para que esto llegue a buen fin. Doctor, yo tengo una pregunta y me parece, digamos que fundamental, digamos que aterrizar esto al común de las personas que tienen, digamos que una cantidad de patologías que ahora mencionaba como factores de riesgo. Me gustaría que le contáramos a las personas cuáles son estos factores de riesgo y por qué son tan importantes tenerlos en cuenta y de una u otra manera intervenir en ellos para prevenir alteraciones a nivel cardiovascular. Muy bien. Los factores de riesgo lo podríamos dividir en dos grandes grupos, los que podemos modificar, y estos son a los que nos vamos a dirigir, y los que no podemos modificar. ¿Cuáles son los que no podemos modificar? La edad, el género, si se es masculino o femenino, las condiciones genéticas y los antecedentes familiares para hombres en menores de 65 años o en mujeres para hombres menores de 55 años y para mujeres menores de 65 años, esos son factores que definitivamente no podemos modificar. Pero hay factores que, por supuesto, factores de riesgo que sí podemos modificar, como lo son la dieta, el ejercicio, el tabaquismo, el consumo de alcohol, todos estos factores de riesgo que están asociados con una alta incidencia de enfermedad cardiovascular, pues podemos modificarlos, entonces haciendo más ejercicio, mejorando la dieta, disminuyendo el consumo de azúcares, el consumo de grasas saturadas, el consumo de fritos, haciendo más actividad física, bajando de peso, controlando las enfermedades que ya se tienen, y eso es fundamental porque estas personas pueden desarrollar hipertensión arterial, diabetes, enfermedad coronaria. Entonces, haciendo un tratamiento óptimo de las enfermedades que ya se tienen, pero sobre todo modificando esas actitudes en la vida diaria, podemos entonces llegar a prevenir un nuevo evento o incluso prevenir un evento inicial. Clara Rodríguez, hace un tiempo me tomaron un ecocardiograma porque me agitaba mucho. La lectura del ecocardiograma dice que tengo una obstrucción pulmonar leve. ¿Me podría decir qué significa? Es una pregunta difícil de responder toda vez que no sabemos exactamente qué tipo de obstrucción pulmonar están hablando. Lo cierto es que podría yo interpretarlo de la siguiente manera: si fuera una estenosis pulmonar, o sea, una estenosis leve de la válvula pulmonar, es porque hay una obstrucción ligera a la salida de la sangre desde el ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares. Cuando el grado de estenosis es leve, lo único que hay que hacer con estos pacientes es el seguimiento para que esto, digamos, no tenga un impacto hemodinámico a largo plazo sobre el ventrículo derecho, especialmente sobre el ventrículo derecho. Adriana Suárez Gaviria, doctores, Dios los bendiga. Quisiera saber si los dolores en el corazón y brazo izquierdo y opresión en el pecho son señales de infarto o de que sufre del corazón. He ido al médico y me dice el doctor que son los músculos, el estrés, pero no me han realizado exámenes. A mi hijo le dan constantemente picadas en la zona en que queda el corazón. Lo más importante de esta pregunta, y digamos es una pregunta muy importante, pero para desgranarla, porque claramente cualquier dolor que dé en el pecho no necesariamente es un infarto o no necesariamente es una condición que sea estrictamente del corazón. En el pecho pueden doler una cantidad de estructuras que no necesariamente se asocian con una patología cardíaca. Por lo tanto, es tan importante, e insisto nuevamente, que el interrogatorio y la interpretación que haga el médico con respecto al dolor que presentan los pacientes es lo que va a ayudar a orientar un cuadro de enfermedad cardíaca. Doctor, hay una patología que todos los días vemos que es más frecuente y las personas, digamos que de pronto no dimensionan lo grave que podría ser ella, y es la obesidad.
¿Cuál es la relación entre la obesidad y las alteraciones cardiovasculares y por qué es tan importante tratar de generar un impacto en esta enfermedad? Muy bien, la obesidad es una pregunta importantísima porque sin lugar a dudas la obesidad es una pandemia y de allí que todos los médicos estemos orientados a combatirla. Entonces la obesidad tiene o puede interpretarse de dos maneras. Cuando se afecta el componente metabólico y cuando se afecta el componente cardiovascular. Entonces empecemos por lo metabólico. Las personas obesas, sobre todo con obesidad central, o sea, las que tienen más barriga que piernas, por ejemplo, estas personas, en muchos estudios poblacionales se ha demostrado que la obesidad no solo es abdominal, o sea, no es solo lo que se ve en la barriga, sino también que los órganos de estas personas están envueltos en grasa. ¿Y por qué la importancia de esto? Porque esta grasa está asociado con un fenómeno muy importante que se llama resistencia a la insulina. ¿Y qué hace la resistencia a la insulina? Incrementa el riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes. Grosso modo es la explicación de lo que sucede con la obesidad, porque hay muchas otras enfermedades endocrinas que están asociadas con el solo hecho de estar obesos. Pero desde el punto de vista cardiovascular, el hecho de tener obesidad incrementa el riesgo de tener aterosclerosis. La aterosclerosis es simplemente el endurecimiento de las arterias de todo el cuerpo y de las arterias coronarias y la obstrucción progresiva del flujo de sangre a través de las arterias que van a causar los famosos infartos, tanto coronarios como infartos cerebrales. Lo que estamos viendo en este momento en pantalla es una arteria que no sabemos de qué parte del cuerpo es, pero sí es una arteria que tiene su luz claramente obstruida, como lo vemos también en esta imagen, y la parte central de esta imagen, que está muy bonita, es un cúmulo de glóbulos rojos obstruyendo un pequeño diámetro que había quedado después de que la arteria estuviese enferma por grasa acumulada en ella. Doctor, ¿cuál sería el mensaje final para todas las personas que nos están viendo en este momento? La prevención cardiovascular. Lo principal para prevenir que se desarrolle enfermedad cardíaca es mejorar la actividad física, mejorar la dieta, mejorar los hábitos de vida. Y si ya se tiene la enfermedad cardíaca, entonces el mensaje es mejorar la actividad física, mejorar la dieta y mejorar los hábitos de vida para que ésta no se vuelva a presentar. Y por supuesto, si ya se tiene la enfermedad cardíaca, ser muy juiciosos con el tratamiento. Padre, un mensaje final para nuestros televidentes. Pues lo acaba de concluir mi sobrino. Aquí la finalidad de Conexión Vital es hacer prevención. Llevo 18 años corriendo, ahora venía corriendo de Pereira para llegar a este espacio. Y lo hago con mucho amor porque esto que él dijo hoy, lo que han dicho todos los especialistas que pasan por acá y lo que decimos todos los días nosotros, es para hacer prevención. Conexión Vital no es un programa que reemplace una consulta médica, ni es un programa de medicina alternativa, esto es de todas las especialidades y la preocupación que él siente ver y ver pacientes con estas enfermedades tan graves es lo que hace estar hoy sentado con nosotros, compartiendo este espacio para hacer prevención. Quiero agradecerle en vida, como se deben hacer las cosas, a mi sobrino José Fernando, porque realmente fue un estímulo académico grande para que mi hijo también tuviera ese apoyo y ese deseo de hacerse profesional, y qué rico estar nosotros en familia y poder compartir este espacio con mis sobrinos. Y con Muchas gracias a ti, Padre, y a todas las personas que nos están viendo. Los esperamos en una próxima ocasión. Lo nuestro.